Este podcast es presentado por Exdata. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos pues para irle haciendo un poco de frente? O sea, si bien no podemos tener un brazo muy fuerte en cuanto a generación de energía, como comentabas al inicio, pero bien, ¿qué alternativas tenemos para poder ir contrarrestando, aunque sea un poco, este efecto de infraestructura que nos hace falta? Fíjate que para cumplir con la regulación vigente te quedan, yo te diría que prácticamente dos alternativas. Y tal vez una tercera, pero se más impensable. La primera sería que muchas de estas empresas, y así lo están haciendo algunas ya, particularmente parques industriales, desarrollen su propia infraestructura. Es decir, llega un parque industrial, ¿no? Compra, voy a poner números obviamente aleatorios, y por ejemplo, nada más para dar un ejemplo. Compran 200 hectáreas, ¿vale? Y voy a hacer un parque industrial y esas 200 hectáreas lo que dicen es, y eso te doy un dato ya muy real, cada hectárea consume alrededor de 450 a 500 kilos hoy en día de electricidad, es lo que requieren, ¿vale? Antes era mucho menor, eran equipos diésel y ya sabes de gas, hoy volvemos a lo mismo, se están volviendo equipos eléctricos, todo está electrificado. Entonces, consumo casi medio mega de electricidad por hectárea. Entonces, si son 200 hectáreas, pues requiero 100 megas, ¿no? 200 por punto 5, 100, y ahí está. Ahora, voy a pedir 100 megas y si cada empresa que se va a instalar en el parque lo fuera a solicitar, les va a salir muy caro, entonces mejor me vuelvo un agregador para hacer atractivo mi parque y vender mi tierra. También es un tema de competitividad y competencia. Entonces, busco infraestructura y yo hago la infraestructura que se requiere para lograr la conexión. Ahora bien, dependiendo qué tan crítica sea la situación de la infraestructura pública, hablo de la red nacional de transmisión o de las redes generales de distribución o de los equipos públicos, los elementos de la red, llámese transformadores, subestaciones, etcétera, te van a decir, sí te puedes conectar. Pero conectarte significa, ya que hay dos rubros principales, que en obras de conexión, o sea, que tú las obras que tienes que hacer para conectarte, sea tanto dinero. Y las obras de refuerzos, que no son las que te conectas ahí, es todo lo que conectar te va a impactar al sistema hasta X kilómetros allá, y X kilómetros, te lo digo y te vas a reír de la risa, morir de risa, pero así es. Hoy dimos la intervención de una central eléctrica en Monterrey, impactaba hasta Jalisco, el cortocircuito. O sea, no son kilómetros de a 2 kilómetros, o sea, es 300 kilómetros, 500 kilómetros allá, ¿cómo va a impactar? Así de entrelazado está el sistema, ¿no? Entonces, esas horas de refuerzo es, ¿qué tanto vas a impactar hasta allá? Y esto vale tanto. Tú imagínate, y hay casos, y son casos ya de alguna manera medios estándares en número hoy lo que está presentando. Pues yo quiero hacer infraestructura en Querétaro. ¿Cuánto me vale desarrollarla dentro de un parque? Pues te vale como $700 por kVA. Ya tener mi subestación, y estos dos rubros que te platico. O sea, estos dos rubros son nada más para conectarme, más toda la infraestructura que tengo que hacer yo para que mis clientes se puedan conectar, ¿vale? Que es hacer subestación reductora, redes particulares, etcétera. Entonces, vale $700 kVA. Esto significa $700,000 MBA. Por 100, ya son $70 millones. Ya es una lana, ¿no? Ahora, yo me voy a instalar en Querétaro y sé que yo voy a requerir 10 megas para ponerme yo a producir lo que voy a producir y tomar 10 megas, ya me costó nada más eléctricamente $7 millones. Se hace inviable en muchos casos financieramente, ¿no? Hay otros lugares que afortunadamente todavía hacer esto cuesta 300, ya casi nada, están 200, entre 300 y $400. Ya estamos en la rayita de lo que es viable. Entonces, ¿qué solución es? Ya se está tomando es hacer tu propia infraestructura, pero también esto por el crecimiento de la demanda va a llegar al punto en que se va a hacer prácticamente inviable financieramente, ¿no? Y aprovechen la coyuntura todavía en donde haya espacios para poderlo hacer, y lo están haciendo muchos de los desarrolladores industriales sobre todo, ¿vale? De parques industriales. La otra es hacer generación en sitio, pero aquí regulatoriamente había dos figuras, había un concepto, una definición que era el de necesidades propias, tal cual está definido en la LIE, y te daba dos modelos posibles de poder generar el sitio. Uno era un esquema que se llama abasto aislado y otro esquema era un esquema que se llamaba generación local. Y la diferencia entre estos dos, quitando toda la complejidad que significa, es
En el abasto aislado, yo tengo mi empresa y yo desarrollo, construyo y opero una central eléctrica para entregar energía a mi empresa o a empresas de mi mismo grupo de interés económico. ¿Vale? Generación local es, tú, Toño, eres un generador, haces una central eléctrica dentro del parque industrial y me vendes energía a mí dentro del parque industrial. Bueno, esa estaba padrísima porque entonces inversionistas que se quieran hacer generadores de este modelo de negocios podían hacer centrales eléctricas y venderle a estas empresas. Esa figura quedó derogada en diciembre del 2021, la derogó la Comisión Reguladora de Energía y solamente dejó viva la figura de abasto aislado. Entonces, se vuelve muy complejo para muchas empresas decir, oye, pues si yo hago tenis, zapatos, ¿no? Soy zapatero y tengo que invertir en una central eléctrica y tengo que invertir en obras de conexión además y además tengo que operar la central eléctrica y además, pues ya no se me hace tan viable. Porque además de todo, una central eléctrica, energéticamente hablando, se vuelve más viable si es de cierta escala hacia arriba. Es decir, no es lo mismo tener unos motores que te generan energía, que tengas 1 mega o 2 megas, ¿no? Que tal vez tienes una eficiencia térmica de 8 o 9 y que tienes un costo de operación y un contrato de gas más caro, a que tengas una central de 60, 50, 60 megas dentro del parque, 70, 80, que es mucho más eficiente térmicamente y para efecto de operación. Entonces, ya vuelves un proyecto viable y contra uno no viable. Yo te diría que son prácticamente las dos soluciones ante la falta de inversión pública en infraestructura que se tienen. Y también te diría que invertir en infraestructura pública, particularmente en reforzamiento de redes, sobre todo hablando de la red de transmisión y también de redes de distribución, pero principalmente la red de transmisión, son proyectos de largo plazo, no son proyectos de 1 año, 2 años, 3 años, son proyectos de 5, 7 años, ¿vale? Hoy también nos encontramos con un reto adicional que no estaba en la ecuación y que además todavía vino a complicarlo un poquito más, que es la entrega de equipos. Es decir, regularmente antes de la pandemia a ti te entregaban un equipo en 6 meses, sobre todo un transformador de cierto tamaño. Hoy te están dando tiempos de entrega mayores a 2 años, 2 años y medio. Solamente el equipo. Entonces, imagínate si tengo que reponer. Hay muchos lugares en el país que requieren cambios en bancos de transformación. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, pues son aparatos que hacen transformación, ¿no? De voltaje de un lado al otro, y son bancos de transformación de 370, más o menos, MVAs. Y estos bancos de transformación pues son enormes. O sea, 370 megas es una cantidad muy grande y tienen un costo muy alto. Un banco de estos está oscilando hoy en día sobre los $20 millones. Entonces, requiero 10 o 20 o 30, pídelos, pues te los van a entregar en 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? La respuesta es, tendrías que hacerlo hoy que hay oportunidad y considerar que el horizonte de tiempo en el cual vas a desarrollar en forma personal o particular esa infraestructura lleva tiempo. Y solamente para cerrar, la segunda opción, que es la de generación, recordemos que prácticamente los permisos de generación han estado dándose a cuentagotas. Entonces, si un proyecto de generación, en este caso abasto aislado, es una solución, bueno, no solamente hay que resolver el tiempo que lleva y la viabilidad financiera de tener esa central eléctrica bajo la figura de abasto aislado, sino además tener presente los tiempos que va a llevar tener ese permiso de generación, ¿vale?